Bienvenidos a Reconectando, tu podcast de corazón a corazón, donde nos sumergiremos juntos en la vida cotidiana para descubrir y compartir herramientas que transformarán tu vida y la de tu familia. Sanar para vivir, aprender para guiar. Del pánico al autoconocimiento. Hola, bienvenidos a este espacio que nace de una necesidad profunda de compartir, conectar y sobre todo de acompañar. Si estás aquí, es probablemente porque has sentido en algún momento esa sensación como de desconexión, de estar en automático, o tal vez has pasado por alguna crisis que te ha dejado llena de preguntas, sin respuestas. Y porque yo también he estado ahí, es que hoy quiero compartirte un poco de mi historia, porque en este podcast es precisamente para esto. Es para explorar cómo el autoconocimiento y la maternidad consciente pueden ayudarnos a encontrar luz en esos momentos de oscuridad. Hoy, en este primer episodio, quiero abrir mi corazón y compartir cómo fue que empecé este viaje hacia mí misma. Quizás en mi historia encuentres algo que resuene contigo y que te haga sentir menos sola en tu propio camino. El comienzo de los síntomas y el contexto familiar. Todo comenzó en julio del 2016. Empecé a sentirme rara, como si estuviera enferma, pero nadie podía decirme de qué era lo que tenía. Parte de las cosas que yo sentía era mareo, sentía que el corazón me latía muy fuerte. Empezó un sarpullido muy extraño en mis piernas. Por esos días estaba preparando la fiesta de cumpleaños de mi hijo menor. Así que en este estrés también que yo tenía, estaba presente, ¿verdad?, en mi cuerpo. Nos iba a visitar toda la familia desde México y entre ellas venía un tío que es doctor, él es pediatra. Él fue el primero en revisarme y bueno, tal vez quizás pensaba yo que alguno de mis signos vitales, cuando me lo revisara, él podía ver qué era lo que tenía, pero no fue así, él no encontró nada. Y de hecho, los doctores tampoco podían explicarlo. Ese sarpullido era algo muy extraño, tenía muchísima comezón y me aparecía como unos granitos, así como agua, que se me levantaban al rascarme. Pero aún así, seguía sin encontrar respuestas y el malestar físico solo aumentaba. Primer ataque de pánico. Recuerdo que una noche, después de que todo el ajetreo y la presión de tener a la familia reunida, me empezó a doler la cabeza y mi tío me dio una pastilla y pensé que todo estaría bien. Pero esa noche experimenté algo que jamás había sentido. Me desperté en la madrugada muy asustada, como si algo muy grave me estuviera pasando. Sentía que me iba a dar un infarto literal. Así que me faltaba el aire, mi corazón empezó a latir a 1000 por hora y tenía muchas ganas inmensas de salir corriendo. Todo en mí gritaba que algo mal estaba pasando, algo terrible iba a suceder. Así que corrí hacia la habitación donde se encontraba mi mamá y ella, en lugar de asustarse, me pidió que me calmara un poco. Y claro, era porque ella, como si supiera qué era lo que me estuviera pasando. Y es que ella había pasado en algún momento una situación similar. Así que creo que ella, como mamá, sabía qué era lo que me estaba pasando. Aún así, esa noche fue horrible. Sentí una angustia indescriptible y estaba segura de que la culpa era de esa pastilla. ¿A poco no hay veces que empezamos a poner la culpa en lo exterior? Esa pastilla era la que me había causado seguramente todo. Eso fue lo que pensé. Pero hablarlo al siguiente día con mi tío me aseguró que la pastilla no tenía nada que ver. O sea que en ese momento no entendía que había experimentado mi primer ataque de pánico. Contexto emocional y recordatorio del pasado. Y para no hacerles el cuento muy largo, pasaron los días y semanas y poco a poco empecé a conectar pues algunos puntos, ¿verdad? Del por qué había
tenido ese ataque de pánico. 2 años antes había vivido un momento muy difícil, el nacimiento de mi hijo menor. Había nacido con una obstrucción en el intestino y pasó 2 meses en terapia intensiva. Fue una época muy difícil, con mucha tensión y miedo de perder su vida. De hecho, unas horas antes de su nacimiento, recuerdo que tuve un episodio de taquicardia en el hospital muy fuerte. Mi esposo había salido y recuerdo que estaba yo ahí sentada en esa camilla que tenía suero, ¿verdad? Para poder como estabilizarme antes de que él naciera, y de pronto empezó a sonar esa máquina a toda velocidad y empecé a sentir como mi ritmo cardíaco se aceleraba, entraron las enfermeras corriendo y bueno, eso pasó y yo no sabía qué era lo que había pasado. Y ahora que lo puedo como conectar, creo que también fue un poco de ese estado de pánico, tensión que ya tenía, de saber que mi hijo venía mal físicamente. Así que tal vez en mi mente había guardado todo ese miedo y no me permitía procesarlo. Así que esas emociones se quedan guardadas y en algún modo o en algún momento empezaban a manifestarse físicamente. El momento de despegar. Con el paso del tiempo, estos síntomas continuaron. Fui a muchísimos doctores, especialistas de todo tipo, y me hicieron una lista, interminable de estudios. Recuerdo que un día fui con un especialista que era otorrino, y este otorrino lo que pasó fue que al checarme, me checó los oídos, creo que me checó la nariz y todo porque yo sentía mareos. Y él lo único que me preguntó fue, después de esa consulta: "Oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Te gusta andar en bicicleta? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta hacer algún otro tipo de cosas, verdad? Que, pues, te llenen o que tu mente descanse de las cosas cotidianas". Y de inmediato, la verdad es que me vino una molestia muy fuerte. No sabía por qué, pero creo que fue esa pregunta que me sacó de esa parte como tan complicada que para mí era estarme sintiendo mal y que un doctor, en vez de darme una respuesta y que me diera un medicamento o algo rápido para que se me quitara ese síntoma, me hiciera una pregunta tan poderosa que era: "¿Qué te gusta hacer?". Y ahí fue donde me di cuenta que estaba completamente desconectada, tanto de mí misma, que no sabía qué me gustaba hacer, ni quién era realmente. Confrontación con el trauma y la ansiedad. Fue en esa época cuando también empezaron a suceder los ataques de pánico. Se volvieron recurrentes, sobre todo al llevar a mi hija a la escuela. Ella iba cursando los últimos años del kinder y recuerdo cómo a la hora de estarla llevando, a la escuela, me empezaba de repente un miedo que no podía controlar y no sabía de dónde venía. Empezaba a sentir un dolor en el pecho, un dolor en el corazón, se aceleraba y pronto iba perdiendo hasta un poco la vista, se me iba nublando de la necesidad que yo sentía de poder respirar, ¿verdad? Ese nervio que empiezas a sentir que te falta el aire y tú misma empiezas a crear, esa falta de oxigenación. Y bueno, sin saberlo, también esa parte del miedo que empezaba a crearse, eh, había sido porque se estaba encontrando con una historia bien importante entre mi hija y yo. Mi hija me estaba haciendo un espejo a la misma edad que a mí me pasó algo muy desagradable en esa edad de alrededor entre los 5 o 6 años. Yo había sufrido un abuso por parte de un familiar
y sin saberlo, mi hija me estaba reconectando con esa etapa no por algún acontecimiento, sino simplemente por la edad en la que ella igual que yo. Entonces, pues, creo que fue parte de lo que reavivó todo ese miedo y ese dolor reprimido, que fue una época muy difícil en la que sentía que estaba cargando con años de trauma, sin saberlo y sin haberlo resuelto. Sanación, autorreconocimiento y reconexión. Después de muchos años de lucha interna, entendí que necesitaba ayuda. Si los médicos ya me habían dicho que no tenía nada, en los estudios todo salía normal, eh, yo cada vez estaba más desesperada porque decía, si realmente los estudios no muestran nada en el que a mí de verdad en ese momento me hubiera encantado que me dieran una pastilla y va a escucharse feo, pero yo decía, si me dicen que tengo un cáncer, va a ser para mí más fácil llevarlo y qué tratamiento o qué cosa hacer. Yo sé que suena fuerte y ni tampoco es algo que realmente hubiera deseado, pero era una desesperación que yo tenía en encontrar respuestas que nadie me estaba dando. Así que supe que no estaba más allá del exterior, sino que era algo que tenía que resolver en mi interior. Y este camino realmente no fue fácil, pero me permitió reconectar conmigo. Empecé a descubrir quién soy más allá de los roles de una madre y de una esposa. Entendí que mi esencia necesitaba ser escuchada y valorada. Y al darme permiso de sanar, pude ver que tenía una misión: ayudar a otras mujeres, a otras madres a entender que no están solas, que siempre hay una salida y que podemos vivir de una manera más plena y en paz. Y bueno, con esto te quiero dar las gracias por haberme visto hasta aquí y por escuchar mi historia. Este primer episodio es solo el inicio de un viaje que espero recorrer contigo, un viaje de autoconocimiento y de sanación. Y si alguna vez has sentido que el miedo o la ansiedad te dominan, quiero que sepas que hay esperanza, no estás sola y la vida nos da señales, y aunque a veces estas señales sean duras, son una oportunidad para reconectar con lo que realmente somos. Espero que este espacio te sirva, que cada episodio te dé algo valioso, una herramienta o una palabra de aliento. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo capítulo y recuerda apretarle a la campanita y suscribirte para que te dé aviso de nuestros nuevos episodios. Mi nombre es Miriam Moteo y recuerda, sanar para vivir, aprender para guiar. Miriam Oteo, reconecta a tu interior.